Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Siempre que grabo una clase digo esas tres salutaciones porque no sé en qué momento ustedes van a terminar escuchando, viendo esta clase. Obviamente, si ustedes la escuchan, probablemente también les sirva, así como verla. Naturalmente, verla tienen la posibilidad de ir compartiendo con ustedes, como siempre lo hago, el PowerPoint que a continuación voy a empezar a compartir. En primer lugar, disculpas por no poder hacer la clase hoy de manera sincrónica. Como les dije a través del mail, tuve un inconveniente personal, laboral, que me dejó alojado en el centro de la ciudad de Córdoba con la imposibilidad de llegar al lugar donde siempre hago las clases para grabar, para hacerla en tiempo y forma de manera sincrónica. Por eso desde donde pude les mandé el mail, bueno, comentándoles que hoy iba a ser imposible tener la clase sincrónica, pero bueno, no está de más tener esta clase a través del video y en la próxima clase ya con las tareas sobre el texto de Montels subidas al aula virtual, como les decía en el mail, vamos a poder trabajar sobre las mismas. A ver, para pasar en limpio algunas cuestiones administrativas puntuales de gestión de la cátedra. ¿Sí? En primer lugar, esta clase no es sincrónica, va a estar grabada, subida al canal de YouTube y en breve lo voy a también subir al aula virtual. En segundo lugar, el trabajo que tenían que preparar para la clase de hoy, para que compartiéramos, les voy a habilitar una actividad, una tarea en el aula virtual para que ustedes puedan subirla ahí y a partir de que ustedes la suban ahí, la podemos compartir en la próxima aula. En tercer lugar, la cuestión de los pedidos de cambio de comisión. Nos siguen llegando pedidos de cambio de comisión. La situación que nos informa la titular de cátedra es la siguiente. En la mayoría de los casos se han aceptado los pedidos de cambio de comisión. Subrayo la mayoría de los casos, que esto quiere decir que no en todos los casos esto se ha producido, sea porque por alguna razón se ha decidido no darle viabilidad a ese pedido de cambio o porque no les ha llegado de manera adecuada la solicitud. De ahora en más, aquellos cambios que ustedes no vean, los cambios que ya están aceptados los tienen que ver en sus respectivos guaraní. Ahí les tiene que figurar la comisión nueva a la cual ustedes ya están inscritos. ¿Sí? Eso por un lado. En los casos en los que ustedes hayan solicitado el cambio y no hayan podido ver en el guaraní el cambio, se tienen que dirigir directamente al correo de la profesora responsable del área de lenguaje, Tamara Liponeski. ¿Sí? Tamara Liponeski, que en todo caso, si puedo, y me doy maña, ahora les escribo, no sé si lo van a ver grabado o no, se los mando por mail. En los casos que consulten, hagamos así mejor, consúltenme por mail y en los casos específicos yo les paso el mail de Tamara para que ustedes directamente presenten su reclamo a Tamara, a la profesora Tamara, que es quien a partir de esta instancia ya ha impactado la mayoría de los cambios, se va a hacer cargo de los casos puntuales en los que se ha solicitado un cambio y no haya sido aceptado hasta el momento. En principio, el criterio que venimos intentando seguir es tener la posibilidad de aceptar la mayoría de los cambios. Pero, reitero, como lo dije en las anteriores dos clases, esto va a estar supeditado a que ninguna comisión quede excedida en cantidad de integrantes en relación a la totalidad que tienen el resto de las comisiones. No queremos que haya una comisión de la noche, por ejemplo, con 40 estudiantes y una de la mañana con 150. Eso, en principio, no lo vamos a avalar. Y les pedimos a ustedes también comprensión en ese punto, ¿sí? Porque también tiene que ver con las condiciones de trabajo y de cursada, porque obviamente una comisión en la que un profe tiene esa cantidad de inscriptos no puede dar cuenta, no puede atender de la misma manera a sus necesidades pedagógicas y didácticas que una comisión que tiene 40. Es incomparable. Dicho esto, les paso además otro anuncio parroquiano. Los trabajos que teníamos que ver en el día de hoy los van a tener que subir a la tarea que ya les voy a linkear en el mail que les mande el video, pero también va a estar en el aula virtual habilitada, para que ustedes lo suban ahí y después, posteriormente, en las clases que va a ser sincrónica, Dios mediante,
del martes que viene podamos compartir esas actividades y yo les pueda hacer algunas devoluciones. La idea de la clase de hoy es seguir trabajando en función de lo que ya vimos con Balsebre sobre la dimensión expresiva de la radio, ¿sí? Sobre la dimensión expresiva de la radio, que tiene mucho que ver con lo que ustedes han trabajado en el texto de Montels, ¿sí? Entonces, vamos a presentar muy rápidamente, si la cámara me acompaña, tiki. Vamos a presentar muy rápidamente el PowerPoint de la clase del día de hoy, que hemos denominado imágenes radiofónicas. Una cosita ya de encuadre. La clase de hoy, la idea es que dure no más de 20 minutos, porque sabemos que cuando son videos, ya 20 minutos es bastante extenso, pero bueno, es lo que les toca, chiques, cursar en la universidad virtual de la pandemia 2020-2021. Imágenes radiofónicas. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Recordando y poniendo en contexto lo que laburamos la clase pasada sobre la importancia de la dimensión expresiva en términos de Balsebre, de la radio y su potencia para construir relaciones dialógicas, relaciones de comunicación con las audiencias. Linkeo el texto de Marita Mata, La radio es diálogo, ¿sí? Los dos textos, tanto el de Marita Mata como el de Balsebre, ustedes los tienen en el aula virtual, así que no vagoneten ahí y péguenle una leída, aunque lo van a tener que hacer para el parcial, pero si lo van leyendo y van comprendiendo el curso de la materia, siempre va a ser más sencillo para todos. Vamos a trabajar hoy con un texto que se llama La voz es cuerpo, de Carmen Argibay. Carmen, ya ahí me hicieron dudar, es Argibay. La buena de Argibay nos va a venir a proponer pensar la importancia de la voz en la expresividad radiofónica. En este sentido, vamos a señalar algunas ideas centrales del texto. Obviamente, no se queden nunca con el Power, no estudien del PowerPoint para los parciales porque no nos va a ir bien ni a ustedes ni a nosotros. A ver, la primera cuestión. En radio, cuando nosotros hablamos de la voz, de lo que estamos hablando es del cuerpo, del que enuncia, del que pronuncia la palabra. Y obviamente siempre ese cuerpo está dotado de una sensibilidad que se logra vislumbrar desde el otro lado, desde quien nos escucha. En ese sentido, nosotros vamos a trabajar desde esta idea. En radio, la voz es cuerpo y el cuerpo es emoción, ¿sí? Vuelvo a subrayar. En radio, la voz es cuerpo y el cuerpo es emoción. ¿Por qué decimos en radio? En realidad esto se aplica a todo formato audiovisual en el que haya sonido de la voz. Si ustedes lo piensan un segundo, siempre la voz en sí misma nos transmite determinadas características de la persona y del momento particular de la persona. Es una cuestión muy obvia. Ustedes escuchan un mensajito por WhatsApp de un amigo, de una amiga, y ya intuitivamente, ni siquiera pasándolo limpio, conscientemente ya le captan la onda con la que está, si está alegre, si está contento, si está bajón, si está en la nube de la incertidumbre o lo que fuere, ¿sí? Entonces, siempre la voz nos transmite mucho más que la información que nos brinda la palabra, ¿sí? Diferenciamos en este punto el registro de la voz del registro de la palabra, y más bien de tipo informativo, poético, expresivo, pero son dos registros que, si bien van aunados, tienen su propia particularidad. Volvemos entonces. En radio la voz es cuerpo y el cuerpo es emoción. Obviamente, en vez de ver, como decimos acá, en vez de ver nuestro rostro o los gestos, que ustedes en este caso, porque hay video de por medio, pueden ver por lo menos de manera acotada, escuchamos y percibimos al que tenemos del otro lado a través de las características, de los tonos, de las pausas, de los silencios, de las intensidades de la voz. Obviamente, como les decía recién, a través de la voz podemos captar si hay alegría, si hay seriedad, si hay aburrimiento, si hay solemnidad, si hay enojo, si hay indiferencia, ¿sí? Todo eso podemos conjugar a través de la voz. Obviamente todo eso funciona en la vida cotidiana. Lo que sucede en la vida cotidiana y en todos los intercambios humanos, sean estos virtuales o presenciales,
Pero lo que sucede es que en radio nosotros tenemos que profesionalizar y hacer lo más consciente posible el trabajo sobre la voz para trabajar justamente, valga la redundancia, sobre lo que queremos transmitir, vamos a decirle. No es la palabra que me hubiera gustado utilizar, pero la utilizo. Sobre lo que queremos promover, sobre lo que queremos proponer a las audiencias. Si yo voy a arrancar un segmento en el que quiero jugar con determinadas emociones, de que estoy bajón, o de que estoy alegre, o de que estamos en una etapa de tensión, incertidumbre, lo que fuere, la primera cuestión que tiene que estar a tono con esa tonalidad, con esa emotividad que yo le quiero poner al segmento o al apartado radiofónico o de sonido, esto también obviamente sirve para los podcasts, para la producción on demand de audio, lo primero que tengo que trabajar es la cuestión de la voz. ¿Sí? Lo primero que tengo que trabajar. Naturalmente, si yo produzco un texto alevoso, genial, brillante para radio, pero lo trabajo a nivel de la voz de manera muy pobre, pierdo toda esa potencia que tiene lo producido porque en el vivo o en el grabado que simula el vivo, pierde toda esa potencia, ¿sí? Pierde toda esa idea. Cada emoción a través de la voz se deja notar y con nuestra palabra, recuerden, con nuestra voz, construimos escenarios más o menos agradables, más o menos lindos, más o menos piolas, más o menos que promueven una invitación a la escucha y al encuentro compartido, o escenarios mucho más drásticos, mucho más poco amables, mucho más violentos, que la verdad dan pocas ganas de compartir. O no, dependiendo si estamos jugando a determinadas dramatizaciones de segmentos. En definitiva, lo que construimos con nuestras voces son escenas sensibles. Yo a través de nuestros oídos, que recuerden, no sucede como los ojos, que tenemos párpados para cerrarlos y cerrarnos a esa percepción visual, en el caso de los oídos no tienen párpados. Siempre todo lo que escuchamos, de un modo u otro, en un registro u otro, nos llega. Y esto sucede desde que somos pequeños fetos que tenemos capacidad sensorial a nivel del oído. Entonces el oído, si bien degradado como órgano de percepción durante mucho tiempo, es un órgano muy especial, porque siempre escuchamos, siempre escuchamos. A través de la voz, nos va a plantear Argibay, asumimos el compromiso de decir, con todo lo que decir implica, ¿sí? Con todo lo que decir implica. Incluso cuando tenemos una puesta al aire con una voz anodina que no nos dice nada, ya estamos diciendo mucho, ¿sí? Entre otras cosas, que no nos interesa particularmente estar ahí o que no nos interesa que los otros y las otras a los que aspiramos que estén del otro lado, que sean nuestras audiencias, estén ahí, ¿sí? Y esto es importante, reitero, por más que nosotros produzcamos textos especiales, sensibles, súper refinados a la hora de decir, de pronunciar determinados momentos, climas, etc. Si no lo podemos transmitir con nuestra voz, con nuestra emotividad, con nuestro cuerpo, porque recordemos, y les voy a picar la cabeza con esto, en radio nuestro cuerpo es voz y nuestra voz es emoción, ¿sí? Si no podemos transmitirlo con el cuerpo, eso no va a estar del otro lado, no se va a escuchar. Por más que tengamos un texto hermoso al frente, podemos destrozar los más bellos textos, podemos destrozar las más bellas producciones, si no comprometemos nuestro cuerpo cuando hacemos radio, cuando hacemos voz en producciones sonoras. Un poco locutar es también actuar. Si ustedes ven, por ejemplo, los videitos de los doblajes, van a ver que en los doblajes la gente actúa, por más que su cuerpo no se vea. ¿Y por qué actúa? ¿Por qué se mueven y hacen toda la pantomimia de los personajes a los cuales solo están doblando con su voz? ¿Por qué? Porque todo eso se siente, todo eso se escucha. Cuando vos no incorporás y comprometés tu cuerpo, la voz no logra transmitirlo.
Tenés que ser un enorme profesional para cortar tu voz de lo que le pasa a tu cuerpo. Por eso siempre los llamamos un poco jugar con la voz y jugar con el cuerpo para que la voz pueda transmitir aquello que quieren transmitir. En este ejercicio que tenían que hacer con el texto de Montels, un poco de eso se va a ver. Vamos a ver seguramente textos que están leídos, como lee mi mamá un correo postal, y vamos a ver textos que están un poquito más actuados, más jugados, que invitan un poquito más a sentir y a participar de eso que nos está pasando. Obviamente, en el tema de la voz, los tiempos, los ritmos narrativos, las velocidades de lectura, las pausas, los silencios, van marcando y van construyendo escenarios sensibles y van proponiéndoles sensaciones a las audiencias. Si yo a ustedes los quiero llevar rápidamente por la clase, probablemente en algún momento los pierda. Por eso cada tanto voy haciendo una pequeña pausa. Voy haciendo un pequeño silencio. Voy tratando de que ahí se ancle un toque la atención, que yo sé que del lado de ustedes es tendencialmente dispersa, como lo es en la gran mayoría de la sociedad, que hoy por hoy está sumamente expuesto a una variedad y una cantidad enorme de consumos audiovisuales. Voy cerrando el texto de Argibay, pensando en el tiempo prometido de 20 minutos. Trabajen, 20 minutos de la clase, obviamente. Trabajen, escriban cuando piensen en radio y en producir comunicación, siempre como criterio, y esto se los vengo diciendo, para construir diálogo con las audiencias, para seducir a las audiencias. No escupan cosas que a ustedes, solo a ustedes les gusta decir. O en todo caso, puede ser que eso sea parte del contrato, de la relación que han construido con sus audiencias. Pero en general, la mayoría de los casos, logra construir audiencias en cualquier medio, no solamente en la radio, sea la tele, sea cortos audiovisuales, sea en redes sociales, sean lo que fue en gráfica, lo que ustedes se propongan, siempre se trata de construir mecanismos de seducción de las audiencias. De decir, vení, tengo algo para vos, tengo algo para ofrecerte, quiero que estés de ese otro lado. No quiero solamente escupir cosas que me interesan a mí. ¿Y saben por qué? Primero porque define una relación. Yo quiero que vos estés ahí. Yo quiero que vos estés ahí. Por eso te estoy ofreciendo algo. Me gusta que estés ahí. Y para que vos estés ahí, yo quiero ofrecerte cosas piolas, lindas, agradables, interesantes, atractivas, útiles. En toda esa gama de adjetivos, ustedes van a encontrar las relaciones con sus respectivas audiencias. Pero además de que esta característica define una relación, hoy vivimos en sociedades en las cuales las audiencias están bombardeadas por estímulos audiovisuales de enorme interés. De enorme interés. Entonces, hoy también se trata de competir por el interés y la atención de las audiencias. Cuando ustedes hacen algo y lo ponen en la luz pública para que alguien lo vea, están compitiendo con millones de productos y producciones hechas para que la misma gente, lo que ustedes le quieren hablar, lo vean, le destinen tiempo. Y el tiempo de las audiencias es finito. La atención es finita. No hay lugar para todos. No hay lugar para todos. Las audiencias se quedan solo en aquellos lugares en los que encuentran algo agradable, algo que los haga sentir bien, algo que les guste, algo que les provea sensaciones de placer, algo que los valore, algo que en definitiva les construya un buen lugar de identificación, un lugar interesante de identificación. Nadie regala su atención, ofrezcan algo a cambio, ¿sí? Ofrezcan, entre otras cosas que ustedes pueden ofrecer, pero a mí me parece interesante esta dimensión, ofrezcan gusto y placer. Escucharlos, estar en contacto con ustedes a través del dispositivo, del medio de comunicación, del producto que fuere, tiene que reportar, tiene que tener un sentido de está bueno estar acá. ¿Se entiende?
está bueno estar acá, está bueno escuchar esto, está bueno consumir esto, está bueno ver esto. Y eso también forma parte de la posibilidad de que el otro y la otra participen del relato, participen de ese producto. Seduzcan sabiendo que compiten y piensen en ofrecer placer. Gusto por estar ahí. ¿Sí? Gusto por estar ahí. La voz en radio y en los productos sonoros es el primer lugar en el que alguien se siente invitado o repelido a estar ahí. Si yo tengo una voz sumamente estridente, urgente, desagradable, que no va en línea con lo que las audiencias están buscando, con ese momento del día, con las rutinas, con los intereses, con las competencias, con las tradiciones de consumo ya existentes, con alguna de todas esas cuestiones, esa voz ya me expulsa. ¿Sí? Y ustedes tienen que construir una invitación a estar juntos, a construir un diálogo comunicativo. Con esto cerramos Argibay y voy a ir rápidamente a un texto, a un segundo texto de la clase de hoy, que trabaja sobre la idea de las sensaciones radiofónicas. Recuerden todo esto en el marco de la dimensión expresiva de Balsebre, de la radio, de los elementos del lenguaje radiofónico. Recuerden, eran 4, la palabra, la música, los efectos de sonido y la ausencia de estos 3, el silencio. ¿Sí? En función de estos 4 elementos del lenguaje radiofónico y de la potencia expresiva del lenguaje radiofónico en vínculo con ese oyente que está completando nuestros sentidos, les proponemos trabajar sobre, en primer lugar, la voz y ahora, muy rápidamente, para cumplir con el encuadre de los 20-25 minutos de clase, la cuestión de las sensaciones radiofónicas. Es un texto de Antón, los 2 textos van a quedar en el aula virtual, ¿sí? Muy rápidamente, lo que vamos a trabajar acá es una caracterización, un esquemita, les pido que obviamente lean el texto, pero vamos a trabajar un esquemita sobre la utilización de los recursos radiofónicos, fundamentalmente la música, los efectos de sonido y los silencios, para trabajar las sensaciones radiofónicas. Decíamos recién, con la voz yo construyo el primer lugar de encuentro con ese otro, pero con el resto de los elementos radiofónicos yo completo, logro componer paisajes que me proveen sensaciones radiofónicas a aquellos que me están escuchando. Vamos a trabajar con la utilización de recursos, fundamentalmente los efectos, la música, cortinas y las distorsiones, que también son parte de los efectos de sonido. Insisto, esto es un esquema, por favor lean el texto, ¿sí? La primera pregunta que yo me planteo a la hora de utilizar recursos radiofónicos del lenguaje radiofónico es ¿para qué lo quiero utilizar? En este sentido vamos a trabajar sobre 4 funciones. Uno, la función objetiva, segundo, la función subjetiva, tercero, la función ambiental y la cuarta, la narrativa. Obviamente son esquematizaciones, por ahí hay algunas funciones que se cruzan con las otras, pero a ver, muy sucintamente. La función objetiva es cuando yo vengo desarrollando un relato y sumo un recurso radiofónico para facilitar o para reforzar una noción del mundo de lo real. Es decir, yo digo, bueno, y se cierra la puerta y meto un efecto de una puerta clon cerrándose. ¿Sí? Una función subjetiva, por otro lado, tiene que ver con proveer sensaciones, por trabajar, por ejemplo, y nunca pudo salir de la tristeza que la inundaba. Y ahí, para trabajar sobre esa sensación de tristeza, meto una cortina bajo, viste, que me mata ahí, que me provee una sensación de tristeza, de ensimismamiento, etc. La función ambiental, por el contrario, tiene que ver con aspectos que me construyen ambientes. Estábamos en un relato, por ejemplo, caminando por el parque, me encontré con la mujer de mi vida. Y mientras yo voy relatando esto, meto efectos de pajaritos, viento, una pequeña brisa que se sienta, ambiente, construye el ambiente, pero no me aporta ni directamente a lo que estoy relatando,
ni hace un aporte a la sensación que yo estoy trabajando, por ejemplo, en la función subjetiva. Y la función narrativa me facilita la narración. Por ejemplo, yo digo, bueno, yo estaba arriba y sentí pasos. Y yo meto efectos de sonido de pasos sobre una escalera. Tucu, 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 tucu. ¿Sí? Yo no utilizo el recurso para evitar inundar de palabras la narración. ¿Sí? Facilita la cuestión narrativa. Eso muy rápidamente, por favor, léanlo, porque si ustedes dicen que yo con esto vieron el texto, los mato. Segunda pregunta, ¿dónde utilizo los recursos radiofónicos? Ahí hay como dos grandes diferenciaciones que plantea Anton, en los momentos íntimos y en los momentos generales. Esto es una pavada, digamos. También tiene que ver con si yo utilizo los recursos radiofónicos para construir atmósferas íntimas o si son recursos que me van ambientando más a tono de la función ambiental. La tercera pregunta, ¿cuándo lo utilizo? ¿Cuándo utilizo los recursos radiofónicos? Si son de anticipación, de potenciación o conclusión. Anticipación. Venía caminando por la calle oscura y meto una cortina de tensión. Gin, 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 gin. Si ustedes le sacan la cortina de anticipación, que en este momento funciona como anticipación, yo digo lo mismo, venía caminando por la calle oscura, sin esa cortina de anticipación de que algo va a pasar, no pasa nada. No me construye una sensación de acá lo matan, acá lo secuestran, acá le pegan un palo en la cabeza. No, pero si yo meto esa cortina, funciona para anticipar y generar la tensión narrativa que estoy buscando en ese momento particular del discurso radiofónico. Potenciación es cuando yo utilizo palabra, el relato, o lo que estoy diciendo, y le meto un palazo arriba de un efecto, de una cortina, o lo que fuera, para potenciar un mismo sentido, tanto por lo que digo como por lo que estoy metiendo a nivel de recursos radiofónicos. Las placas de Crónica TV, funcionan en dos sentidos. De anticipación, ojo, pasó algo importante. Pa, boom. Atención, faltan 500 días para la primavera. Y voy a decir, me están agarrando. Bueno, sí, también se puede jugar con lo que ya está instalado que funciona como anticipación de algo importante o de tensión. Y eso también lo van a ver mucho, que es ya jugar irónicamente con el recurso. Pero en el caso de las placas, el sonido de la cortina característica de Crónica TV funciona como anticipo y como potenciación. Me dice, mientras yo estoy diciendo asesinaron a no sé quién, me está diciendo al mismo tiempo, acá pasó algo importante. Me potencia en un mismo momento lo que sucedió. Y la conclusión, bueno, son aquellos efectos que yo uso para ir cerrando un relato, para ir cerrando un momento radiofónico, sea relato, puede ser un noticiero, como las cortinas de los noticieros informativos de la radio, que bueno, estoy malísimo invitando, pero bueno, anticipan y cierran, ¿sí? ¿Se entiende? Ahí el juego del uso de los recursos. Cuarta pregunta, ¿cómo deben ser los recursos? Yo acá les pegué un cuadrito del texto. Es un cuadrito que está piola, porque lo que hace es pasar en limpio. Después de otro cuadro, también las conclusiones que lo pueden revisar con mayor anticipación. Lo que hace es pasar en limpio, en función de la emoción que yo estoy tratando de transmitir, alegría, tensión, euforia, enfado, tristeza, tranquilidad, depresión, sensualidad, dulzura. Y va trabajando sobre el timbre, voces más abiertas, y estoy re bien, instrumentos de percusión de metal, que son sonidos abiertos, o efectos animados claros, que dan sensación de nitidez, de luz, etc. Y a su vez, en los tonos, yo tengo que trabajar en tonos agudos para trabajar estos estados emocionales. Y bueno, ahí describe algunos instrumentos que pueden protagonizar determinadas cortinas para trabajar sobre esos estados emocionales y efectos con tonalidades agudas, risas, campanillas, aplausos, gritos, para trabajar la alegría y la emoción. La intensidad del tono es alta y la duración del tiempo es rápida. Taca, 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 porque yo estoy contento. Voy rápido, dinámico, ¿sí?
Estoy contento porque voy. En ese sentido, también remarca y está piola, tener en cuenta esta, cuando hay este trabajo sobre este tipo de emotividad, hay poco silencio. El silencio es más bien del otro, de la otra columna del cuadro, una columna de la otra fila del cuadro, donde trabajamos con la tristeza, la tranquilidad, la depresión, la sensualidad o la dulzura. ¿Sí? Ahí trabajamos con voces más cerradas, instrumentos de cuerda o de viento, efectos apagados y oscuros, un tono de voz grave, ¿sí? Instrumentos del arpa, tuba, etc. Los efectos graves, de sonidos graves, como el mar o el viento. El viento sonando siempre es soledad, siempre es depresión, siempre es tristeza. Obviamente, la intensidad es más abajo y la duración es más pausada. Fíjense esto cómo tiene que ver también con el movimiento de los cuerpos. Cuando yo estoy alegre, eufórico, me muevo rápidamente por el mundo. Cuando estoy triste, deprimido, tranquilo, me muevo más pausadamente por el mundo. El movimiento es lento y obviamente hay bastantes silencios. Me van a disculpar por estas licencias narrativas, pero bueno, es como para ir ejemplificándoles, ¿sí? Discúlpenme si es muy bodrio, es lo que hay. En definitiva, el aporte de Antón para trabajar sobre las sensaciones radiofónicas, si ustedes lo juntan con Argivay y la cuestión de la voz, recuerden, todo esto en el marco de Balsebre y la potencia expresiva del lenguaje radiofónico. ¿Sí? Pónganlo ahí, no lo pongan en cualquier lado, porque si no va a parecer que esta clase no tiene nada que ver con nada. Tiene que ver con Balsebre, por un lado en la potencia expresiva del lenguaje radiofónico, pero también, y pónganlo en una bolita más grande, con Mata en lo que es la relación comunicativa. Antón lo que nos viene a plantear es esto que les pongo acá. ¿Qué es lo que nos ayuda a nivel de sonido, de aporte sonoro, para que nos facilite construir el significado, los sentidos que yo propongo en mi producto, en mi segmento, en mi narración? ¿Sí? ¿Qué es aquello que nos ayuda? Hasta acá hemos llegado. La idea, espero que se haya entendido. Vamos a trabajar, vamos a ir retomando estos aspectos a nivel narrativo. Me he pasado un poquito en el tiempo, les pido disculpas por eso, pero creo que se ha entendido más o menos la idea. También les pido disculpas por las licencias creativas. Naturalmente vamos a retomar esto que vemos hoy para repasar y poner en común los trabajos que han hecho con el textito de Montes, ¿sí? Así que, bueno, espero que sea de utilidad. Vean los videos, lean los textos e intenten, como siempre les digo, intenten estudiar y ser felices. Nos vemos en la próxima clase. El lunes o martes les paso el link para tener la clase sincrónica. Chao, saludos.